Vamos a trabajar estos días desde acá, desde abajito. Quiero tenerlo cerca en este tema en especial que es un tema que puede generar un poco de, nada más miren el título del libro, un poco de controversia. Quiero que lo entendamos por la palabra del Señor. Les voy a pedir que abran sus Biblias en Génesis capítulo 1. Eliezer David. Gracias. Estoy en la moda de no imprimir para no generar gasto de papel. Entonces vamos a Génesis capítulo 1, versículo 26. Vamos a leer desde el 1:26 hasta el 1:31. Y dice la palabra del Señor, leo en Reina Valera contemporánea, Génesis 1:26 al 31. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine en toda la tierra sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre todo animal que repta sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios con estas palabras: reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra, domínenla, sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos, de todos los seres que reptan sobre la tierra. Y dijo Dios, miren, les he dado toda planta que da semilla y que está sobre la tierra, y todo árbol, gracias hermano, y todo árbol que da fruto y semilla. Ellos les servirán de alimento para toda bestia de la tierra y para todas las aves de los cielos y para todo lo que repta sobre la tierra y que tiene vida. Y así fue. Y vio Dios todo lo que había hecho, y todo ello era bueno en gran manera. Cayó la tarde y llegó la mañana. Ese fue el día sexto. Quiero iniciar en este día haciendo un par de preguntas, o más bien tres preguntas introductorias. ¿Cree usted que a Dios le interesan sus relaciones sexuales? ¿Cree usted que a Dios le interesa su vida sexual? ¿Cree además que aparte o junto con el amor al prójimo, cuando se desarrolla la vida sexual, también debe estar presente el amor a Dios, que dice la Biblia es sobre todas las cosas, incluyendo la sexualidad? ¿Cree que hoy en día la mayoría piensa en tener hijos cuando tienen relaciones sexuales? No me responda, piénselo. Eh, este libro de Paul Tripp ya tenía en mente la división de este tema de la sexualidad bíblica en diseño, distorsión y redención. Cómo Dios diseñó las relaciones sexuales, según la Biblia, cómo el mundo pecaminoso las distorsiona y cómo Cristo nos redime para poder ejercer nuestra vida sexual conforme la voluntad de Dios. Y el libro empieza con muchos ejemplos y cada tanto pone ejemplos reales, casos de consejería.
hoy quiero simplemente citarles uno, tal vez cada semana les cite alguno, y tal vez usted, es que hay tantos ejemplos, tantos casos de personas yendo a consejería en las iglesias, y este es el tema que menos se trabaja a veces en la iglesia, las relaciones sexuales. Escuchen esto, por favor. Sharon sabía que su hijo estaba jugueteando con el sexo, pero no lograba que lo admitiera. Intentó entrar a su computadora, pero no sabía la contraseña. A veces él, el hijo de Sharon, hacía un comentario fuera de lugar o contaba un chiste con connotación sexual y cada vez Sharon se sentía en el alma por el suelo. Habían intentado prepararlo al hijo de Sharon para la vida en este mundo pecaminoso y caído, pero los cambios habían venido como un remolino arrasador. Tal es así que Sharon sentía que vivía en un mundo que ya no comprendía. Su hijo nunca dejaba el teléfono. Parecía estar siempre hablando sobre alguna muchacha, enviándole mensajes de texto a alguna o saliendo con otra. Y cuando estaba en casa con una chica, Sharon sentía que la interacción entre ellos era demasiado física. La situación se agravó tanto que Sharon terminó odiando el sexo. Detestaba detestaba que Dios lo hubiera creado, el sexo, y detestaba que su hijo de 16 años ya tuviera deseos sexuales fuertes. Detestaba que por todas partes se hablara de sexo. Se sentía impotente e indefensa. Pensaba que estaba perdiendo a su hijo y que no había nada que pudiera hacer. Esta es la realidad de muchos padres de familia, pero también de muchas parejas entre el cristianismo, porque nuestros discursos en las iglesias son muy claros con respecto a cuestiones de salvación y en cuanto al pecado, pero muy poco prácticos en cuanto a aplicarlo a lo que está de moda en el mundo desde hace un buen tiempo. Vivimos en una cultura hipersexualizada. En todos lados, para toda transacción comercial o para la mayoría de ellas en las propagandas comerciales, se utiliza el deseo sexual y solo como en este caso de este muchacho, a un clic de distancia en un computador, en un celular, o a una palabra o a un saludo de una persona al lado, ya se está abierto a una infinidad y ahora más grande infinidad, aunque eso parezca exagerado, de posibilidades de desarrollar la vida sexual. Y las iglesias parece que estamos acobardadas y los creyentes parece que como esta mujer terminamos aborreciendo que el mundo sea así y que nosotros no sabemos qué hacer. Pues para eso diseñamos esta serie. Digo diseñamos, el Señor me movió a esto y quiero que todos me acompañen en ello. Las diseñamos juntos sobre cómo diseñó Dios la sexualidad, cómo la distorsiona nuestro pecado y cómo debemos redimirla en Cristo. Porque no es posible que nos dejemos arrebatar lo que Dios nos dio y que dejemos que el mundo nos haga aborrecer aquello con lo que Dios nos benefició. Pero tampoco debemos dejar que por querer valorar lo que Dios nos dio, lo manejemos de cualquier manera y de cualquier forma, sino solo como Dios quiere que lo veamos. ¿Habían pensado en la sexualidad cuando leían Génesis capítulo 1 del 26 al 31? ¿A alguno se le ocurrió que ese era el tema hoy? A no ser que yo le hubiera enviado el título, ¿no? ¿Cierto? Pero ¿cómo saca eso de ahí? Bueno, tengo que ser sincero con ustedes. Bueno, tengo que ser sincero siempre con todos, ¿no? A problema de ser cristiano, dijo alguien. Tengo que decir la verdad. El tema principal de este texto no es ese. El tema principal de este texto es que Dios es el creador desde el capítulo 1, versículo 1, y que progresivamente de forma ordenada, aunque milagrosa y de la nada, por su voz iba creando todo lo que él iba diciendo. Y en el último día, en el sexto día, crea los seres de la tierra y luego en ese mismo día crea al ser humano. Este relato es distinto al del capítulo 2 porque de este capítulo se centra
en general en toda la creación, y en el capítulo 2 se centra en particular en los seres humanos. Pero dentro de la creación estamos nosotros. Y dentro de la creación, estando nosotros, la Biblia establece que antes que para mí, antes que para usted, póngase en primera persona, mi sexualidad fue diseñada por Dios como medio para poblar el mundo para Él. Mi sexualidad fue diseñada para Él. ¿A fin es mía o es de Él? Las dos cosas. Me la dio a mí, pero para glorificarlo a Él a través de mi administración de lo que Él me dio. Porque nuestro cuerpo, igual que nuestra alma, le pertenece al Señor. Aquí hay varias cosas que tenemos que derribar. Yo he escuchado incluso a veces a creyentes hacer burlas o tomar del pelo o hacer chistes, como por ejemplo, conquístela hermano o conquístela hermana, perdón, conquístela hermano o conquístelo hermana, buscando una pareja para casarse. Evangelícela o evangelícelo, gánele el alma para el Señor y el cuerpo para usted. No, no. El alma y el cuerpo son para el Señor. Las dos. ¿O no? Y el mundo se nos mete, ¿no? En la iglesia. Preparando esta serie he traído a mi mente varias cosas. Cito lo que dice el hermano para no decir cosas que de pronto comprometa a alguien más, sin mencionarlos obviamente, no de nosotros, sino del tiempo que he trabajado, pero sí que se ven cosas en medio de nuestra vida cristiana. Las iglesias más recatadas, pudorosas y que se ajustan reverentemente en su vestimenta y en su forma de ser, como las iglesias menos pudorosas o menos pendientes de lo externo. En ambos casos he visto y he percibido y he encontrado creyentes y hemos estado en medio de creyentes, y Dios nos libre que nosotros mismos no seamos esos creyentes que tenemos una vida sexual perdida. Pareciera que ese tema no le compete al Señor. Que Dios se meta con mi culto, con mi oración, con mi salud porque lo necesito, con mi trabajo, pero con mi sexualidad, de eso me encargo yo. ¿No? Esto no es un tema privado, esto es un tema público ante los ojos del Señor. De nuevo, lo reafirmo, mi sexualidad fue diseñada por Dios como medio para poblar el mundo para Él. Eso es lo primero que aparece en la Biblia. ¿Cómo se define el objetivo de las relaciones sexuales en este texto bíblico? ¿Cuáles son los sexos diseñados por Dios para el ser humano según este texto bíblico? ¿Y qué implica eso para nuestras relaciones sexuales hoy en día? Yo les dije que el principal tema no es la sexualidad, pero la Biblia tiene temas principales en sus textos que van conectando el gran relato de la obra de Dios en la creación y temas secundarios, pero esos temas secundarios son muy importantes para nosotros. Y este es un tema que se ha vuelto tan importante que se ha vuelto un problema para muchos. Vamos a ver tres cosas nada más, respondiendo esas tres preguntas. A la primera, la reproducción de los seres humanos que representa a Dios o que representen a Dios. Ese es el objetivo de las relaciones sexuales. ¿Para qué fueron hechas las relaciones sexuales? Según el texto, para que los seres humanos pudieran multiplicarse. Verso 28, reproducirse y llenar la tierra con el objetivo primordial de ¿qué? De representar a Dios. Mire usted conmigo el versículo 27 dice 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Mostrar a Dios en medio de la creación, representarlo reflejándolo a Él. Y salte usted al versículo 27 donde dice, y Dios creó al hombre a su imagen. Y por eso lo crea hombre y mujer. Dice, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Alguien que fuera apresurado, veíamos reglas de interpretación, están invitados a las 9 de la mañana. Al menos 2 domingos al mes vamos a dedicar sobre cómo entender y cómo predicar la Biblia. Alguien apresurado dice, ¿cómo así? Verso 27. Creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. O sea que Dios tiene sexo. Y Dios es hombre y mujer, porque el versículo dice que la imagen de Dios es que el hombre o el ser humano sean hombre y mujer. No, no, no. Eso no es lo que dice el versículo. Lo que dice el versículo es que tanto el hombre como la mujer comparten
la labor o la responsabilidad conforme lo que son y conforme Dios los diseñó de reflejar a Dios y su carácter en este mundo. Porque sabemos que Dios no tiene sexualidad, Dios no es un ser humano y Dios no tiene cuerpo. Juan capítulo 4 le dijo Jesús a la samaritana, Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y por ahí hay algunos que hablan de la sexualidad de los ángeles. No me voy a meter en ese tema porque también, tampoco la Biblia aprueba eso. Los que tienen sexo y obviamente relaciones sexuales son los seres que tienen cuerpo. Y en este caso nosotros, los seres humanos. Entonces, si Dios no tiene cuerpo y la imagen de Dios no es que Dios sea hombre y mujer, quiere decir que entre el hombre y la mujer reflejan algo del carácter o de las características de Dios. Algunos han dicho que esa imagen de Dios como seres humanos es porque somos relacionales, porque somos pensantes, porque meditamos y entendemos las cosas de una forma profunda, no como los seres que también tienen sexualidad, animales. Los seres humanos podemos vernos en el espejo y decir, ese soy yo. Algunos pueden decir, ese soy yo. Ya ni se conocen. ¿Cómo estoy? Dijo un amigo, estoy como mueble fino, bien acabado. ¿Ese soy yo? Un niño, ya mi nietecito se mira en el espejo y ya se conoce, se identifica, profundiza, reflexiona sobre sí mismo, sobre el mundo, sobre la creación, preguntas existenciales. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿De dónde vengo? Dijo alguien alguna vez que en un chiste también medio malo, eso dijo el borracho cuando lo levantó un policía en el parque. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿De dónde vengo? Preguntas que hacen los filósofos y que hace cualquier persona del común y corriente. Eso no lo hace el perro ni el gato. Eso no lo hace, por mucho que los queramos a los perros y a los gatos, eso lo hacen los seres humanos. Muchos dicen que esa es la relación, pero especialmente porque podemos relacionarnos con Dios, entender lo que Él nos revela hasta donde Él ha destinado que lo entendamos y dárnosle a entender a Él, comunicarnos, relacionarnos con Él. Ser imagen de Dios, reflejando a Dios como seres humanos. Esto aparece obviamente en los versículos 26 y 27, aparece en el capítulo 5, versículo 1, aparece después del diluvio en el capítulo 9, versículo 6, lo vuelve a recordar Dios, que somos imagen de Dios los seres humanos, aparece con Pablo predicando en Hechos 17, citando poetas de los griegos, diciendo ustedes dicen linaje suyo somos, es decir, tenemos una conexión especial con Dios, no somos como los demás seres vivos, no somos animales. Y aquí vamos en contra de muchas cosas que se dicen hoy en día, ¿no? Vamos a romper el traste, a tumbar las cosas de nuestra mente que no son conforme a la Biblia. Usted no es un animal especializado, tampoco se diga animal de costumbre. Usted es un ser humano. Así como los animales también necesita instrucción y así tenga cuerpo y relaciones sexuales como los animales, no las tenemos iguales que ellos porque ellos no entienden el propósito de las mismas, ni reflexionan sobre ellas, ni pueden ejercer dominio propio sobre ellas. Usted no le puede pedir al perrito de la calle que por favor respete que está pasando el cura del pueblo o el pastor de la iglesia y que no busque a la perrita que está al lado. Él no reflexiona sobre eso. Nosotros sí, nosotros sí. Muy mal, dicho. Veo que están como pensativos. Estoy tratando de ser lo más claro, pero también escoger lo mejor posible las palabras. También Pablo lo dice en Primera de Corintios 11, que hoy lo vamos a leer para la cena, pero que al final de Primera de Corintios 11, bueno, al final no, en el versículo 7 al 9, habla de algo que una vez leí de este mismo púlpito y alguien se levantó y me dijo, eso es machismo, porque dice que el hombre es imagen de Dios y la mujer imagen del hombre y que la mujer debe callar en la congregación y una cantidad de cosas más ese texto. Pablo no quería ir en contra de las mujeres, complementamos ese texto con los demás. Pablo quería mostrar que había un orden por el cual se estableció la autoridad cuando Dios los diseñó. Y algunos han interpretado sobre ese texto contradiciendo este otro texto, una mala hermenéutica, que solo los varones tienen la imagen de Dios. Ese texto estaba hablando de autoridad, no estaba hablando de humanidad representando a Dios. Este texto dice claramente que los dos, el hombre y la mujer, son imagen de Dios. De hecho, lo más bonito es que los dos tienen énfasis especiales para reflejar características particulares de Dios.
Tiene que ser entre los dos para reflejar la imagen de Dios más completamente. Por eso es que se necesita la pareja. Y por eso Dios diseñó las relaciones sexuales. Santiago 3:9 también habla de la imagen de Dios. La gente que habla de Dios, pero habla bien, adora a Dios, pero habla mal del prójimo, que es imagen de Dios. Dice Santiago 3:9. ¿Cómo se hace ahí? ¿Para qué más? Según el texto. Yo sé que en sus Biblias, si son Reina Valeras del 60, dice señoree, pero en los versículos 26 y 28 dice domine, verso 26, que domine en toda la tierra. Y el verso 28 dice, domínenla a la tierra, sean los señores. Ahí sí habla de los peces, de las aves, de los cielos y de los seres que reptan sobre la tierra. Entonces, reflejamos a Dios, pero también los seres humanos ejercemos dominio para Dios. En el nombre de Dios debemos controlar la tierra. Y esto es otra cosa que tampoco me gusta hoy en día. Hoy en día hay una cruzada en contra de todo lo que sea autoridad. Hay que quitarle la autoridad a los papás, hay que quitarle la autoridad a los pastores en las iglesias, hay que quitarle la autoridad a los líderes políticos o civiles dentro de las naciones, hay que quitarle la autoridad a los patrones dentro del trabajo, todos contra la autoridad. Y si ejercen autoridad, o si piden algo conforme al ejercicio de su autoridad, revélese porque lo están maltratando. Eso no está en la Biblia. Yo sé que hay, como dijo Cristo, quienes se enseñorean de la gente. Cristo dijo que lo malo de la autoridad es que uno quiera tener dominio sobre la gente como si fuera Dios, pero no ejercer dominio en el nombre de Dios, porque eso fue lo que nos mandó el Señor. Alguna vez leí de una muy conocida feminista que utilizaron para el movimiento LGBT hoy en día, una frase que ella decía en un libro, que por qué, que por qué, por ejemplo, se ejerce el ser humano esa autoridad sobre los pollos y los mata y se los come. ¿Y por qué tanto escándalo cuando matan a los niños en el vientre si es como los seres humanos matan pollos? Espéreme un poquito porque en Génesis capítulo 9, después del diluvio, Dios, no en el principio, pero después del diluvio le dio al hombre o al ser humano el comerse los animales. Aquí en este capítulo todavía no. Pero en el capítulo 1 le habla al ser humano, en el capítulo 2 describe la creación del ser humano, y en el capítulo 3 peca, y el primero que mata a un animal es Dios para cubrir al ser humano. A los ojos de Dios y de la Biblia no somos iguales que los animales. De hecho, tengo textos ahí que los voy a enviar, que de enviarles ahora que estamos viendo hermenéutica y homilética los domingos de la mañana. Voy a enviarles el bosquejo en la iglesia a todos, al grupo. Hay un texto, por ejemplo, donde se habla de que el Señor entregó todo, Salmo 8, para que al hombre para que lo señoree. Pero también hay textos donde muestran al ser humano dominando toda la creación de parte de Dios de una forma que uno diría, eso es autoritarismo. Pero no, porque cuando usted quiere ser un jefe, patrón, alguien que ejerza autoridad, la quiere hacer en el nombre de Dios, quiere reflejar no solamente la justicia y el orden de Dios, sino también la misericordia y el amor de Dios ejerciendo autoridad. ¿Y cómo se iba a hacer eso? No podía quedar solo una pareja mandándolos a todos con poderes telepáticos como pintan en las películas. ¿Qué tenía que pasar con los seres humanos para que pudieran dominar en toda la tierra a todos los animales? De hecho, hay otro texto bíblico que habla que hemos sido capaces de dominar muchos animales. El ser humano domina, aún estando caído en pecado, puede domar animales. Hay videos por ahí de hombres jugando con leones. Hay otros jugando con serpientes. La mayoría de nosotros juega, pero con culebras de financieras, no con culebras de verdad. ¿Qué es lo que podría posibilitar que se ejerciera ese dominio? Que se reprodujeran y se multiplicaran. Si no, no podían hacerlo. ¿Sí me explico? Esto es lógico. A veces vemos la Biblia como con una cuestión fantasiosa en nuestra mente. Sencillo, se necesita que se multipliquen, así que tengan relaciones sexuales. Atentamente el Señor. Rápido, desarrollen la tarea porque tienen que llegar hasta lo último de la tierra para dominar todo en mi nombre.
De hecho, cuando se habla de imagen, había un concepto en la antigüedad que los reyes sacaban, como hoy en día todavía se saca de personajes conocidos, pero los reyes eran más fuertes todavía, sacaban las monedas con imágenes de ellos y la gente sacaba hasta estatuillas de ellos en varios reinos porque las adoraban como si los reyes fueran dioses y decían, esta es la imagen del rey. Pues aquí lo que está diciendo es, así como las culturas idolátricas levantan culto y hasta estatuas a personajes importantes y líderes como reyes de naciones, Dios quiere que sepamos que todos los seres humanos, solo por seres humanos, representamos a Dios, solo por ser seres humanos. Y todos somos imagen de Dios. Esa es la dignidad humana que desarrolla la Biblia. Rápidamente uno cuando presenta el Evangelio llega al tema de, usted es un pecador, necesita arrepentirse y convertirse. Sí es cierto, pero yo también tengo que saber que ese es un ser humano, que es imagen de Dios. Y si no se convirtiera, sigue siendo imagen de Dios, distorsionada por el pecado, pero sigue siendo un ser humano del cual tengo que compadecerme y al cual le tengo que respetar su vida. ¿Sí me explico? Por eso, una de las cosas que tengo que advertir, sobre todo cuando hablemos de relación matrimonial, es que no está prohibido que los seres humanos que no son cristianos se casen o tengan relaciones sexuales bajo el vínculo matrimonial. De eso lo hablaremos después cuando hablemos de matrimonio. ¿Queremos que la gente formalice su relación matrimonial delante de Dios? Con testigos, delante de las autoridades, pero no le podemos prohibir a un inconverso que se case con una inconversa, porque es el diseño natural que ellos también tienen para su sexualidad. Dominio, imagen. ¿Cuántos sexos tenemos entonces, hermanos? Dos. ¿Y por qué usted ahora llena formularios que dicen sexo? Dice F, M, y el otro que dice interrogante. ¿Por qué estamos en este punto hoy en día? Porque ignoramos el diseño divino. El hombre y la mujer, este es mi segundo punto, son capacitados genéticamente, son los dos únicos sexos capacitados genéticamente para el desarrollo y desempeño reproductivo, biológico y natural. Esos son los únicos dos sexos diseñados por Dios, hombre y mujer, varón y hembra. Génesis 1:27 lo dice, pero si usted mira las órdenes anteriores, también a los animales o a las bestias se le mandó a reproducirse. También tenían género. Y cuando usted mira las palabras en el original hebreo, mujer y hombre se traducen en esta versión, varón y hembra en otros, es lo mismo que macho y hembra para los animales. Aparato reproductor masculino, aparato reproductor femenino. Ya. Y cuando alguien tiene dudas sobre su sexualidad, no es mentira, sobre todo cuando está en el proceso de la adolescencia, como yo las tuve, después hablaremos sobre eso, y como muchos las han tenido, si me quieren me preguntan en privado, y como muchos adolescentes las tienen, la respuesta sencilla es, mires en un espejo, cómo lo diseñó el Señor. Ahí está la respuesta. Lo diseñó varón, lo diseñó mujer. Y hemos tenido que aconsejar personas que tienen más caracteres sexuales secundarios masculinos que yo, que soy un osito, pero de porcelana. Soy lampiño. Que tienen más caracteres sexuales femeninos que cualquier mujer se hubiera imaginado. Y aún sin embargo piensan, ¿seré hombre? ¿Seré mujer? ¿Seré avión? ¿Seré ballena? ¿Qué seré? Somos lo que Dios nos diseñó para ser. Y aunque suene raro, una consejería de ese tipo tiene que atraer la naturalidad de la biología frente a los ojos de la persona que está confundida. Juntos evaluemos cómo lo diseñó o cómo la diseñó el Señor y pensemos si Dios le mandó un mensaje confuso en su cuerpo. Se han hablado del hermafroditismo, que hay varios tipos, hay muchos tipos de hermafroditismo, pero es un porcentaje minúsculo y obviamente esos problemas de constitución o de diseño de los órganos sexuales internos o externos han sido problemas de muy pequeño porcentaje en la historia de la humanidad y por lo general hay uno que predomina sobre el otro y se puede definir. Y eso es lo que miran los doctores cuando quieren hacer la cirugía para dejar el sexo que deben dejar. Pero en la sociedad en que vivimos hoy, si una persona llega a tener ese gran problema que es muy difícil, lo llegan a operar de niño sin que le pregunten qué decide, ¿ustedes qué se imaginarían que pasará cuando llegue en esta sociedad a la adultez?
Va a decir, si lo dice el que no ha tenido problemas, este va a decir, yo no mandé a que me operaran. Por ahí veía que hace un video de alguien que decía, ¿y yo por qué tengo que estar vivo? Yo no le pedí a mi mamá estar vivo. Yo no le pedí a mi papá. Yo no le pedí a Dios que me diera este sexo. A mí no me gusta este. A mí no me gusta aquel. Hay rebeldía tan grande la del corazón humano, ¿no? ¿Quién repite esto claramente? Génesis también, en capítulo 5, salte rápidamente, versículo 2. No pierda el capítulo 1. Ya vamos a las implicaciones más prácticas. Después de leer los textos, dice en el capítulo 2, de nuevo los creó hombre y mujer y los bendijo. Hombre y mujer, mismos textos, sexos definidos. ¿Quién cita esto en el Nuevo Testamento? Cristo, Mateo 19:4, Marcos 16, no habéis oído al que los creó en el principio, varón y hembra los creó. Entonces, ¿qué es la aplicación práctica para este punto antes de la conclusión, la aplicación final para todo? Que los hombres seamos hombres masculinos. Eso suena raro hoy en día, ¿no? Y que las mujeres se sientan libres de ser mujeres femeninas. ¿Cuál es el problema hoy en día? Hay un cuentachistes, bueno, porque hay un presentador colombiano en la televisión que decía, bonito, joven, agraciado, y dice, ligeramente gay. Y la gente se ríe por eso, pero es que es la realidad que hoy se supone dentro de las nuevas masculinidades, yo sé que no todo el mundo quiere decir lo mismo, que entre más parecido una mujer sea al hombre, más lo aceptan las mujeres. Entre más afeminado. Y ustedes saben, no voy a buscar todos los textos, los vamos a ver cuando veamos la distorsión, que la Biblia aborrece y condena el ser afeminado. Ahora, si es por cuestiones de costumbre, sin tendencia sexual, o si es por delicadeza en la crianza, porque fue muy consentido, ya ahí no hay problema. El asunto es cuando lo hace por mostrarse mujer. Y eso tiene diferentes formas en diferentes culturas y en diferentes épocas. En esta época, obviamente, en nuestra cultura, quien se ponga una falda se está afeminando. Pero en Escocia se puede usted poner falda y es un vestido cultural. En la época de Cristo los hombres andaban con faldas. Entonces eso se muestra de diferentes maneras. Pero, ¿cuál es el temor de que los hombres seamos masculinos? ¿Cuál es el temor de que las mujeres sean femeninas, sean agraciadas? Yo lo defino así. Hombres masculinos con la conciencia de que su diseño físico refleja su capacidad de liderar sacrificialmente como Cristo. ¿Para qué Dios le dio más fuerza al hombre? ¿Para qué la testosterona, que da bastante fuerza, tanto que hasta atletas mujeres se la aplican para agarrar más fuerza como los hombres? ¿Para qué la testosterona le da más fuerza al hombre más enclenque a veces para vencer físicamente a la mujer más fortalecida y ejercitada? En estos días veíamos una polémica que hubo en los Juegos Olímpicos sobre unos boxeadores. Al parecer, genéticamente hablando, hombre se presentó como mujer y, y la mujer tuvo que abandonar. ¿Por qué el hombre más endeble, perdón, a veces puede vencer físicamente hablando a la mujer? Porque fue diseñado para eso. ¿Y para qué? Para que oprima, como dicen hoy en día, el hombre a la mujer, para que la maltrate, para que se valga de eso y sea machista. No, para que se sacrifique esforzadamente por ella, como Cristo lo hizo por la iglesia. Eso está en Efesios capítulo 5, versículo 25. Para que se porte varonilmente, que en Primera de Corintios 16, 14 se le dice a toda la iglesia, le dicen, sería como en mexicano, pórtense como machos creyentes. Ahí dice portados varonilmente. ¿Qué quiere decir? Las Biblias en versiones modernas dicen pórtense con valentía, con esfuerzo, para que utilicen esa fuerza en sacrificarse, en ser valientes. Y que cuando aparezca un problema sean los primeros que pongan la cara. Que cuando aparezca una oportunidad sean los primeros que la aprovechen. Que cuando tengan una necesidad sean los primeros en que quieran suplirla. Para que sean valientes. No ven los niños que ya se preguntaba, creo que era Daniela sobre Gael, que se metió por un lado y seguía metiéndose por el mismo. Nos diseñó no con torpeza. Ay, tan tonto se mete por ahí. Es que tenemos un sentido de la aventura los hombres que queremos meternos y no quepamos. Y así nos duela, por ahí nos metemos. Se supone que nos diseñó Dios física y psicológicamente para liderar sacrificialmente. Y no debe darnos temor eso. ¿Por qué miedo? ¿Cuál es el problema? Si así nos hizo Dios. Ahora que abusemos de eso, sí es un problema.
Y las mujeres, ¿cuál es el problema de que sean delicadas, femeninas, agraciadas, conscientes de que su diseño físico refleja su capacidad? Escuche esto, busqué los términos más modernos, su capacidad de honrar y colaborar con el hombre a través de su hermosura interior, como debería hacerlo la iglesia con Cristo. ¿Sabe que Cristo hermosea a la iglesia? Dice Efesios capítulo 5, para santificarla para Él. Y la Biblia habla en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 4, que las mujeres no deberían enfocarse tanto en acicalarse externamente. Cuidado, hermanas, tranquilas, se pueden arreglar. Aquí vamos a hablar sobre el tema. No hay prohibiciones, no tenemos norma de vestimenta ni de acicalamiento. Aquí no tenemos como norma que vengan lo más feas posibles. No, no, no. Vengan lo más bonitas que puedan, tranquilas. Pero que su atavío interior, es lo que dice Pedro, supere al exterior. Que el peinado, en ese tiempo dice el ostentoso, que era una moda que había entre las mujeres griegas sobre todo, que el arreglo que ustedes tengan se vea muy bonito porque no queremos dañar la retina a nadie, pero que lo supere su carácter afable y apacible, cariñoso, dicen algunas versiones bíblicas, o lleno de amabilidad. La ternura, aunque los hombres pueden ser tiernos, es una característica que más profundamente desarrollan las mujeres. La fuerza y el sacrificio físico y en lo que haya que meterse se supone que es una característica que también la tienen las mujeres, pero la desarrollan más profundamente los hombres. Así que se complementan. ¿Cuál es el problema? El problema es que la mujer, en el caso matrimonial, no honre el liderazgo de su esposo y colaboren trabajando juntos bajo el liderazgo de él, siendo más hermosa internamente, sino que se dedique a ser hermosa externamente, que es un reflejo de lo que Dios hizo para su corazón. Hermanas, en serio, las tengo más de este lado que de aquel. Voy a mirar más para este lado. ¿Ustedes creen que ustedes son más agraciadas físicamente simplemente porque a Dios se le plació ya? Sí, porque a Dios se le plació, pero es una forma externa de mostrar la belleza interior que ustedes tienen para mantener con su ternura, su amabilidad, su cariño unido, no solamente el matrimonio, sino el hogar. Ustedes tienen esa gran capacidad para desarrollar. Y los hermanos, que los tengo más para acá, aunque también acá hay, ¿ustedes creen que esos músculos se los dio Dios para que levanten pesas y nada más se miren los bíceps en el espejo? Lo dio para que nos sacrifiquemos. Yo no sé qué va a pasar hoy en día. Antes, en un naufragio, si usted se va en un tour por el mar, no sé qué va a pasar. Antes decía mujeres y niños primero. Ahora, ¿qué van a decir? Los hombres primero. Las nuevas masculinidades. No, el hombre dice mi mujer y mi hijo primero. Van delante y si me tengo que hacer morir o hacer matar, perdón, por ellos, lo hago. ¿No es eso lo que hizo Cristo por nosotros? Ahora las mujeres pueden decir, pero nosotros nos sacrificamos por nuestros niños, ya va. Juntos se sacrifican por los hijos y ellas tienen un énfasis especial precisamente en lo interno, el desarrollo maternal, la capacidad de su aparato reproductivo que no se le dio al hombre, les muestra también la ternura que pueden desarrollar dentro de la relación matrimonial y dentro de la relación con los hijos. Sí, hay un énfasis especial. Por eso dice al final de Primera de Timoteo 2, que lo teníamos hoy como devocional, que la mujer se salvará engendrando hijos. Una traducción que no es tan buena para nuestro propósito hoy en día, podría ser concibiendo hijos, si permanece en fe, santidad y amor. Esto no quiere decir que las mujeres que den mucho a luz, iba a decir parir, bueno, ya lo dije, que las mujeres que den mucho a luz tienen asegurado el cielo, no, que las mujeres deben creer en el Señor y enfatizar su capacidad maternal para desarrollar la crianza más tiernamente y cercamente y enfocadamente en los hijos que el varón. Pero la crianza es de los dos y los dos se deben apoyar y él también la debe apoyar en la crianza de los hijos. Esto no quiere decir que la mujer no trabaje. Proverbios 31, la mujer también trabaja con el marido. Y dijo alguien, y le cargan también la casa, pues que el marido también ayude en la casa. Pero el énfasis especial es para el hogar. Es para el hogar. ¿A qué horas hablamos de relaciones sexuales? Tranquilos, este primer tema no es tan profundo sobre el asunto porque si no se me iban, como diría un hermano por ahí, se me van a patraciar. No, 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 ya no vamos a esas enseñanzas. ¿Qué dice allí?
que después de entender esos dos sexos y entender que es para hacer imagen y dominar en el nombre de Dios, reflejar a Dios, que Dios nos permite reproducirnos, mandó a reproducirnos, saquemos algunas implicaciones prácticas. Mis relaciones sexuales, sus relaciones sexuales deben estar primordialmente orientadas según la primera orientación que le da la Biblia, Génesis capítulo 1, a tener hijos. Ay, pastor, ya ahora sí se tiró todo. Uno no puede tener relaciones sexuales sino para tener hijos. No, no, tranquilos, venga el siguiente domingo y hablamos del otro aspecto, de la satisfacción sexual íntima. Tranquilos. Pero primordialmente el enfoque es tener hijos. Hijos a los cuales enseñar en el Señor, mostrarles al Señor. Hoy en día hijos a los cuales enseñarles el Evangelio, mostrarles que son pecadores necesitados de Cristo y que conozcan al Señor Jesucristo. Ese es el primer sentido de las relaciones sexuales. Dijo mi pastor amigo Jan Cúcuta. Amén. Guayayay. Por eso les preguntaba al principio, ¿ustedes creen que todos, desde que empiezan su vida sexual activa hasta que ya se están muriendo de viejos y todavía teniendo vida sexual activa, piensan en tener hijos cuando están teniendo una relación sexual? Y mi respuesta es, yo creo que no, porque poco piensan en el Señor y en lo que Dios diseñó para sus vidas a través de la sexualidad. Esto no quiere decir que solo se tenga exclusivamente relaciones sexuales cuando se van a tener hijos. Esto quiere decir, primero, implicaciones prácticas finales, que debemos vivir aceptando y dando gracias a Dios por el sexo propio, el que Dios me dio masculino o femenino, a pesar de las dificultades inherentes del mismo y de los ataques que hayamos sufrido por y hacia nuestra sexualidad. Y aquí le pido que piense, ¿qué ha sufrido usted por ser mujer o qué ha sufrido usted por ser hombre? De incomodidad, en el caso de las mujeres yo siempre escucho, lo he visto, después podemos comentar el asunto, he conocido ginecólogos que me han dicho qué terrible la vida de la mujer con tanta carga hormonal con los anticonceptivos, qué terrible ese desfase que le pasa cada ciclo menstrual. El hombre puede decir, y qué terrible que uno siempre lo miren es para que cargue cajas o para que levante bultos, porque uno tiene más fuerza, y no lo consideren a uno por su corazoncito, sino porque es la mula para cargar. No importa las cosas incómodas de su sexualidad, usted tiene que aceptarlas porque es la que Dios le dio y con la que Dios lo bendijo para multiplicarse. Recuerda, dice, los bendijo diciéndole multiplíquense. El sexo es una bendición para generar multiplicación en el nombre del Señor. Pero también lo que han sufrido por su sexualidad o en su sexualidad de parte de otros. Burlas. Yo recuerdo que 3 de los que nos graduamos en el colegio en que yo me gradué, éramos ositos de porcelana. De los 3 se burlaban en nuestro colegio. Hoy en día está de moda que los muchachos, como hoy en día está de moda ser afeminado, pues que se depilen, ¿no? Ya es raro que se dejen la barba o alguna cosa, ¿no? Cuando yo estaba en en el colegio, como yo era bien lampiño y otros 2 también, bueno, otro también, éramos 3 de 15 años que nos graduamos, entonces los 2 que éramos bien lampiños, adivine cómo nos trataban. ¿De qué manera se burlaban de nosotros? Tranquilos que el Señor ya se ha ido de mi vida. No, mentiras. No, en serio que el Señor me hizo aceptar mi físico y mi cuerpo como soy y valorarlo. Alguien decía, pero con esas piernas tan flacas me han servido, no se me han partido todavía. Y sin vellos no importa, tengo cara de muchacho, si tenga 47, no lo digan, que tengo 47. El asunto es que hay pros y contras en todo, pero el mundo es cruel porque el mundo es pecaminoso. Y el bullying existe entre hombres para con hombres, entre mujeres para con mujeres, entre hombres para con mujeres y mujeres para con hombres. Y lo mismo en el sentido contrario, dijo la reina. Existe persecución y burla, acoso de parte de adultos pervertidos, lo tengo que decir con todas las letras, que quieren desarrollar su vida sexual, que eso es lo próximo que va a querer el mundo, legalizar la pedofilia. No sé si ustedes lo alcancen a ver, no sé si yo lo alcance a ver, yo creo que sí. Ya le he hecho intentonas para legalizar la relación, dicen el amor libre entre mayores de edad y menores de edad. Abusan de los niños que psicológicamente no están formados para supuestamente enseñarles, que es el gran problema con las leyes que se están sacando en Colombia y en el mundo, para que se les pueda supuestamente desarrollar sexualmente con los derechos sexuales y reproductivos a niños que todavía no pueden ver ni pensar en imágenes o en
acciones sexuales que todavía no están listos para desarrollar y orientándolos deliberadamente a que tengan una vida sexual no solo activa, no solamente entre hombre y mujer, sino para donde caiga. Ya ni siquiera entre del mismo sexo, sino para con animales, rocas, el universo, y aunque suene raro, es así. Yo recuerdo un día una entrevista a alguien en una radio, entrevistaban a alguien de esta comunidad LIZ, y decía, ¿y usted qué es? ¿Usted es transexual, pansexual, bisexual? Decía, no, yo soy sapiosexual. Oh, chamo, ¿eso qué es? Ya se me metió lo venezolano, ¿ve que estamos pensando en Venezuela? ¿Eso qué es? A mí me gusta la persona del sexo que sea y la orientación que sea, con tal de que sea sapiente o que sea sabia, que sea inteligente. Esa es mi atracción sexual. Ah, ¿no le parece eso ridiculeces? Por no decir estupideces porque suena muy fuerte. Ya también lo dije. ¿Ah? El capricho del ser humano pecaminoso se vuelve más importante que el diseño de Dios para nuestras vidas. Y ay, aquí me quedé bastante rato. Pero incluso violación sexual. Hay mujeres que aborrecen, pasa más con las mujeres que con los hombres, pero yo he tenido consejerías con hombres también, traumatizados y aborreciendo su propia sexualidad porque fueron abusados sexualmente. Y obviamente no les voy a pedir a ninguno que levanten la mano, pero sí sepan que el Señor consuela, restaura y sana el corazón herido. Y que lo que un abusador hizo o haga con nosotros no determina quiénes somos nosotros ni lo que Dios nos hizo. Cristo Jesús en la cruz, muriendo por nosotros, determina nuestro valor y Él, conforme a su palabra, es el que nos permite desarrollar nuestra sexualidad conforme a su voluntad. Amén. A propósito, si hay que pasar por consejería, están abiertas también las puertas. Con mi esposa o con alguna hermana para con las hermanas y con los varones, ahí me acompaño de alguno, sobre todo cuando son consejerías de afuera y veo que me están mirando muy raro. Con algún hermano me acompaño para protegerme y guardarme en el Señor. Pero a cualquiera atendemos, porque todos, y aquí es donde estoy queriendo llegar, hemos sido quebrados en el sentido sexual. Todos, todos. De alguna u otra forma el mundo nos ha trastornado la mente de tal forma que no podemos desarrollar una vida sexual conforme a la voluntad de Dios, ni siquiera haciéndolo, entre comillas, como Dios dice, en santo vínculo matrimonial. Hay parejas que no pueden desarrollar su vida sexual porque aunque ahora estén haciendo su vida sexual bajo el vínculo matrimonial, sirviendo a Dios y creyendo en Cristo como su Salvador, todavía arrastran con todo lo que vivieron, lo que se les metió en la cabeza del mundo y no son capaces ni de disfrutar su sexualidad, ni de entenderla, ni de valorarla y hasta llegan al punto de aborrecerla. Y eso es por todo lo que el mundo nos metió. Y ahí sí vuelvo y abro la puerta. Necesitamos consejería porque todos de alguna manera hemos sido quebrados en esa área. Y no sabemos qué tanto estamos arrastrando hasta el día de hoy, aunque seamos los mejores y de cuerpos para afuera, más santos cristianos, de cuerpos para adentro, tal vez estamos trastocados por todo eso que el mundo nos ha metido en la sexualidad. Aceptemos nuestro sexo, a pesar de lo mal que nos haya ido, ¿cierto? Yo estoy contento con ser varón. En serio que sí. Me costó mucho al principio, pero sí. Tranquilos, hermanos, no tuve ninguna cosa rara por ahí. Pero si lo hubiera tenido, tendría que decirlo con toda confianza, en el sentido de distorsión en cuanto a mi sexualidad, pero sí fue afectado por la vida libertina, el libidinaje, la promiscuidad de este mundo. Claro que sí, claro que sí. Porque es tan pecador el homosexual como el adúltero heterosexual o el fornicario heterosexual. Eso también es una distorsión de la sexualidad. Así que no piensen que estamos libres, que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ya para este no me cubre mucho, ¿no? El otro cubre más. Valoremos, estudiemos. Se me fueron los jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes? Levanten la mano los que tienen menos de 18 años. Uy, Roldan, ¿la levantó usted? La mamá de David la levantó. Desde que somos jóvenes hasta que seamos viejos, yo tengo una fascinación cristiana por todo lo que es físico y
quería ser médico, ahora soy cura para el alma, o quiero servir al Señor en los corazones, pero me encanta, trabajé como enfermero sin graduarme, di clases de biología y química sin ser licenciado, y soy regente de farmacia y he trabajado en la industria farmacéutica con laboratorios de muchos tipos y he visitado médicos y conozco mucho del asunto de médicos, de medicina y de funcionamiento físico hasta donde Dios me permitió conocer. ¿Cuánto nos ponemos a estudiar el sistema sexual reproductivo que Dios nos dio? Mire, cuando uno va a dar una clase en el colegio de sistema sexual reproductivo, los muchachos están esperando que le muestren el sistema sexual reproductivo externo, pero no quieren ver lo interno. Y ambas cosas son diseñadas por Dios. La parte externa de nuestros órganos sexuales, esto lo pueden escuchar los niños porque lo voy a decir sin ninguna clase de palabra rara, porque los órganos sexuales son parte de nuestro cuerpo, así como lo son las manos y las orejas, los pies y los ojos. No vamos a hablar de otras cosas que solamente deben escuchar los adultos y los casados, pero la parte externa de nuestros órganos sexuales fue diseñada con un propósito anatómico, físico, para poder tener relaciones sexuales y poder que el hombre fecundara a la mujer. Y el mundo nos ha enfocado tanto que no podemos dejarnos atraer por el funcionamiento, no solo externo, sino interno tan precioso y maravilloso que Dios ha diseñado para nuestro sistema reproductivo. Yo me acuerdo que en la universidad nos dieron un video donde salían diciendo, mire, es tan difícil que el espermatozoide llegue al óvulo. Eso en los más podría durar una semana, por lo general duran vivos 3 días. Y el óvulo por ahí 24 horas. Y cuando llega, hay muchas veces que llegan, se unen y no alcanzan a conectarse o a fincarse en la ampolla y sale. Y no hubo embarazo. Y yo veía el video y decía, y ese video dice que es tan difícil para que una mujer quede tan embarazada. Y yo he escuchado en mi barrio que no es sino que una muchacha se le entregue al muchacho y ya quedó embarazada. No digo lo que dicen en mi tierra porque eso sí es feo. No es sino que se entregue y ya quedó embarazada. Yo digo, pero este video me dice que no. Porque es un diseño particular y yo creo que por la voluntad divina, soberana y misteriosa, Dios permite que muchas mujeres sin conciencia de eso queden embarazadas porque tal vez nunca valorarían la maternidad y tal vez hoy en día incluso si le dejan pensar mucho hasta abortarían al niño que engendren o que conciban. Pero estoy seguro de que eso es una máquina maravillosa. Y yo quiero empezar por lo físico, hermanos jóvenes, los más jóvenes, por eso preguntaba a los jóvenes, y los viejóvenes, no tan jóvenes, menores de 100 y pico de años, no dejemos que el mundo nos deje fascinar por la libidinosidad y la em, lujuria que el mundo imprime al funcionamiento de los órganos sexuales. Y para eso profundicemos en cómo funcionan de precioso internamente y valoremoslo como una obra de Dios para nuestras vidas. Y escuche, esto nos va a hacer pensar que si Dios lo diseñó así, no es para que simplemente la gente le saque el jugo y nunca tengan un hijo. Ese es mi propósito hoy en día. Y concluyo con esto. Preparemos, preparémonos. Mi esposa me va a decir que no. Los solteros. Y amonestémonos. Ahí sí estoy yo metido. Los casados. Para enfocar la sexualidad, como la Biblia lo enfoca, primeramente o primordialmente en la concepción de hijos y en la formación de familia. ¿Por qué? Porque esto fomenta, esta aplicación es muy importante para los solteros, sensata preparación laboral y sensata pureza sexual en los solteros. Déjeme decirlo aquí. Si usted quiere tener como soltero relaciones sexuales y no piensa que eso le puede producir un hijo, primero no sabe cómo lo diseñó Dios, segundo no sabe primeramente para lo que lo diseñó Dios, tercero no está valorando la obra de Dios y cuarto se va a pegar una ponchada cuando quede embarazada si es mujer o cuando embarace a alguien si es varón. Así que prepárese, sobre todo si es menor de edad, para tener sus relaciones sexuales solo cuando sea capaz de ser un esposo responsable si es varón o de ser una esposa responsable si es mujer. ¿No cambiaría eso el concepto de los jóvenes hoy en día? Que lastimosamente nosotros los adultos, ya estamos más infantilizados que los mismos jóvenes, si nosotros mismos les recordáramos que tener relaciones sexuales produce hijos. Y que si va a tener la primera relación sexual con una persona, debería ser no solamente primero casándose con ella, sino primero preparándose para poder ser un esposo
que se sacrifique, que tenga algo que poner, que tenga cómo poner el pan sobre la mesa, que tenga cómo lidiar con unos hijos, con una estructura social que le demanda que usted responda por su hogar. Por eso estoy más de acuerdo hoy en día con que los jóvenes primero empiecen a trabajar lo más rápido posible, por si acaso, y segundo, se preparen lo más rápido posible con carreras técnicas y tecnológicas y luego se profesionalicen, pero que asuman su responsabilidad, porque no todos vamos a llegar a la relación sexual o a la relación matrimonial a la misma fecha. Muchos me critican a mí porque me casé de 20 años, de 21 años. Tengo mis hijos grandes y todavía estoy joven. Y tengo un nieto ya. Pero desde pequeño, por pura misericordia de Dios, en el catolicismo romano, pero luego en la renovación carismática y más aún estando en el Evangelio, en una iglesia cristiana donde nos fuimos bautizados, entendí que si me iba a casar era para tener hijos. Tan así que eso fue diciendo y haciendo. Nos casamos noviembre. Nos casamos un diciembre y al siguiente noviembre ya estaban haciendo el muchacho. No me arrepiento. Ya lo hemos hablado, ni cuando quedó mi esposa embarazada de Gabriel, que ya era el tercero y que había tenido tantos problemas mi esposa para el embarazo con él. Feliz estoy, hubiera querido tener 100. Solo que ese es el otro extremo. Tampoco es tener hijos por tenerlos a lo loco como un conejo, ¿no? Hay que hacerlo para criar. Y ya hablamos de eso, pero antes, que ya se me fue más de una hora, pero está buena la charla, ahí tintico. El asunto es, si no vamos a responsabilizarnos de unos hijos, no alentemos nuestra vida sexual activa, porque no es el diseño de Dios. Si no vamos a estar capacitados para eso. Las mujeres también, los hombres también, los solteros no solamente se van a preparar para cuando puedan tener su pareja, tener que ofrecerle laboralmente, sino también se van a guardar y a purificar porque no tengo que ofrecerle. Y las mujeres y los hombres no son focos que se van probando. Bueno, ya no son focos, aquí son lámparas, a ver si sirve o si se quema. Este a cada rato se quema, mire, ya se está quemando. Entonces, ¿me sirve o no me sirve? Ya tuve una, ya tuve otro. Y así acumula y cuando se casa ya tiene como 100 en el ranking. Eso afecta al corazón y eso daña la posibilidad de un buen desarrollo matrimonial. Y los casaditos, nosotros, debemos amonestarnos porque como dijo un hermano en estos días, lo cito literalmente, eso de casarse que nos vamos a disfrutar y solamente nos vamos a querer y no vamos a tener hijos nunca. Si acaso perrijos, que son perritos en nombre de hijos. Ojo porque esa es la visión del mundo. Y yo de nuevo no estoy queriendo decir que hagan lo mismo que yo, que a los 2 meses quede embarazada ella. No sé cómo. Así quedó. Ahí está la prueba. Digo, yo no sé cómo tan rápido, porque a mí me dijeron en la universidad, ¿recuerdan lo que les dije? Que eso era muy difícil. Rapidito quedó. El asunto es porque eso alimenta nuestra mentalidad mundana de solo disfrutarnos físicamente. Es que sí es cierto, la sexualidad es para disfrutarse físicamente en la pareja, pero nunca responsabilizarnos en el sacrificio de criar muchachos consecuencia de esa relación sexual. Incluso yo he conocido parejas que por estar solo disfrutándose sexualmente, al final son tan egoístas y tan egocéntricos que no solamente no quieren tener hijos, sino que cuando los tienen no son capaces de enfocarse en el muchacho porque están tan enfocados en sus propias satisfacciones personales que no piensan que hay un tercero para orientarse en él. Y aquí viene el tema de los anticonceptivos, que lo deje para que lo piense. No lo prohibimos en las iglesias en la mayoría. Yo creo que se pueden utilizar sabiamente, pero es un reto para los casados, como lo fue para mí y lo sigue siendo para todos los que estén activamente en matrimonio, es saber hasta dónde voy a desarrollar mi vida anticoncepcional sin preguntarle a Dios si Él quiere que yo quede embarazada siendo mujer o si quiere que yo embarace a mi mujer siendo el hombre o si nos ponemos de acuerdo. ¿Usted cree que está bien? Usted dice, yo no como lo que sea porque me cae mal esto o aquello, me sube el azúcar, no como esto. Pero Dios dice, no gaste su sexualidad sin que la utilice para lo que Dios la cree. Y usted dice, no, yo hago lo que quiera con mi sexualidad. Y voy a durar toda la vida sin tener hijos deliberadamente, porque los casos obviamente de que no se puede, pues no se puede. Y nadie puede culpar al que no puede. Pero el asunto es, eso le pertenece al Señor. Póngase sobre sus pies conmigo para orar. Su vida sexual es del Señor. Amén.
y se la dio para que tuviera hijos. ¿Cuántos ya tienen hijos? Pueden levantar la mano. Amén. Los que tengan 3 están capacitados para el ministerio. Ah, ¿no? El requisito de la iglesia donde empezamos era 3 tenía el pastor, 3 el copastor. Yo llegué y alcanzamos los 3. Esa es la meta. Puede ser uno solo, pero el asunto es que nos enfoquemos en hacer lo que Dios nos manda. Esto nos va a desenfocar del sentido libidinoso y lujurioso del mundo, de nuestra sexualidad. Padre, te damos gracias por este tiempo que fue bastante largo de introducción de esta serie, precisamente para introducirnos a la serie. Te pedimos que tú seas dándonos la convicción de que aunque hayamos sido incluso abusados sexualmente, o de que el mundo nos haya vendido de que podemos disfrutar nuestra sexualidad sin consecuencias solo porque tenemos anticonceptivos, nunca nuestro corazón se olvide que mi vida sexual te pertenece a ti. No me diste el sexo masculino a mí, Yorley Aleiro Parrarrúa, para que lo desarrolle conforme se me antoje. Me lo diste para que te sirva con él, que junto con mi esposa levantemos una generación por tu causa, como dice Malaquías. Hijos para el Señor. Ayúdanos, oh mi Rey, a vivir conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.